Bueno, pues muchos temas hoy en el candelero. Como ven, tenemos ese lío brutal en el Partido Socialista de Castilla y León, donde la Dirección Nacional de Ferraz ha suspendido en una decisión arbitraria el proceso de primarias. Tenemos también temas que tienen que ver con ese acuerdo que el Gobierno ha entregado de nuevo a Bildu la capacidad de escarcelar a etarras que estaban en Francia con más de 40 años de condena, de etarras muy sanguinarios. Y hablando de terrorismo, hoy también tenemos un aniversario importante. ¿Cómo comenzó el conflicto que se está viviendo actualmente en Oriente Medio? El conflicto último entre Israel y Palestina. No hay que olvidarlo, como comenzó con un atentado terrorista sanguinario sin precedentes, una auténtica orgía de sangre que se llevó por delante la vida de 1.200 ciudadanos israelíes pacíficos que estaban trabajando y dejó a 250 rehenes en poder de los terroristas de Hamas. Hoy, por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunciaba así sobre este tema. Pues bien, el hecho de pedirle a Israel que no defienda, que no se defienda a sí mismo y que no ponga pie en pared al terrorismo que todos los días le asedia, porque estamos asistiendo todos los días a decenas y decenas de bombardeos diarios que, gracias a la cúpula de hierro y el haber destinado su dinero a la protección, evitan males mayores. Pedirle que no haga nada, que no se defienda, que no ataque el terrorismo y que, por tanto, se deje simplemente aniquilar. Es algo insensato y que no nos pedirían a nosotros, ¿no? Alguien entendería que en España secuestraran a mujeres, las violaran, las torturaran, las enseñaran por las calles. Bien, eso es lo que decía Isabel Díaz Ayuso ayer, por cierto, en la Escuela de Jóvenes del Partido Popular de Nuevas Generaciones. Queremos preguntarle sobre este asunto y otros a nuestro economista de cabecera y analista político, Iván Campuzano. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Buenas. Bien, este aniversario del gran atentado terrorista que nos conmocionó absolutamente a todos y que parece que se ha diluido en el tiempo por la dureza, claro, de la respuesta de Israel a este hecho. Pero conviene no perder de vista, ¿no?, ese origen del conflicto último entre Israel y Bueno, Palestina. es que el conflicto realmente no podemos ser equidistantes con él. La realidad es que hubo un día, hace pues ya tristemente ya pues prácticamente un año, que llegó pues noticias, ¿no?, a todo el mundo de lo que estaba ocurriendo, de secuestros, violaciones, asesinatos, y que realmente pues al final han concluido en esta escalada de tensión. Recordemos que prácticamente pues 2.000 personas perdieron la vida, que es que se dice pronto, y recordemos que es que no hace falta irse mucho en el tiempo para ver una situación similar, ¿no?, de estas características. Recordemos el 11S en Estados Unidos, que dio un cambio completo a la política internacional, y me gustaría pararme mucho en este hecho, porque cuando ocurrió eso en Estados Unidos hubo una resolución de la ONU, que ahora mismo pues parece, ¿no?, que está en tela de juicio cuál está siendo su actuación. ¿Y qué es lo que decía esta resolución en la ONU? Pues se aplicó una resolución en la ONU, pues que es la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, que lo que venía a decir es que declaraba el terrorismo como una amenaza para la paz y para la seguridad internacional, y además introducía obligaciones vinculantes para los estados, tanto en lucha contra la financiación de estas, a nivel, digamos, también de la prevención y sobre todo también de la lucha contra estos, pues podríamos decir, ¿no?, pseudo grupos terroristas que a su vez están financiados por parte de los estados. Entonces, no solamente es que Israel tenga la obligación y la necesidad de defenderse frente a esta amenaza que ocurrió hace desgraciadamente un año, sino que además la propia ONU, que ahora mismo pues critica tanto la acción de Israel, pues ya se pronunció frente a los hechos. Y recordemos lo que ocurrió después del 11S. Hubo una invasión directamente por parte de los Estados Unidos, con varios países en coalición, y simplemente lo que se hizo pues fue cumplir esas resoluciones y lo que cualquier otro país en una situación similar hubiera hecho. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en España con nombres y apellidos por parte de otro país? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ocurrido en Alemania? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ocurrido en China o en cualquier otro país que realmente tiene la capacidad de defenderse? Pues hubiera ocurrido lo mismo, porque desgraciadamente estamos en una guerra y desgraciadamente estos grupos terroristas, como ya hemos vivido en otros muchos países, porque este grupo terrorista, llámese Hamas, llámese como lo queramos llamar en otras localizaciones, siempre se han aprovechado de la población civil. Por eso cuando se dice que Israel
realmente está atacando a la población civil, muchas veces tenemos que entender que estos terroristas se esconden y, digamos, se camuflan entre esta población civil. ¿O no ha ocurrido esto mismo también en Latinoamérica con grupos de guerrillas? ¿Esto mismo no ha ocurrido en España? Se camuflaban con ETA dentro de la población civil del País Vasco precisamente pues para que no se los pudiera localizar y se mimetizaban con el entorno. Pues obviamente sí, hay distintos tipos de terrorismo, pero al final, en este caso, es brutal lo que ha ocurrido y por lo tanto, pues al final Israel tiene que defenderse. Que por supuesto puede haber formas mejores, peores, más criticables o menos criticables, pero me gustaría remarcar simplemente una cosa. Cuando hemos visto que Israel ha tenido la capacidad de literalmente aniquilar dos cúpulas enteras, de cargarse a través de walkie-talkies que llevaban años en operaciones, ¿alguien no se cree que Israel sabe perfectamente dónde están escondidos, si están en hospitales, si están en mezquitas, si están en campos de refugiados? Obviamente toda esa documentación la tienen y por lo tanto no pensemos que son crímenes de lesa humanidad, como muchas veces se grita desde la izquierda. Muchas veces están justificados y tipificados. Y lo han tipificado una vez, dos veces e infinidad de veces que realmente siempre son objetivos de carácter militar. Ahora bien, en nuestra izquierda patria, pues ya sabemos que eso pues les da igual y que es una lucha antisemita y que todo lo que huela a Israel pues no les gusta, obviamente. Iván, en España, que supimos acabar con una banda terrorista, ahora estamos con unas medias tintas terribles, como lo que vimos la semana pasada, de los pactos de Sánchez con Bildu, y un pacto que ha pasado más desapercibido y que va a suponer la reducción de condenas a etarras de los más sanguinarios, de los que están en prisiones francesas, con penas de hasta más de 40 años que van a volver a casa. Aquí no Bueno, tomamos mucha nota de cómo hay que hacer con los terroristas. Bueno, es que también tenemos que recordar que la fuerza de Bildu viene digamos, ¿no? De la debilidad de este gobierno que tenemos actualmente. Ya lo vimos por la prensa internacional que realmente, pues, el gobierno de Sánchez, la falta de democracia, la falta de medidas que está tomando, vienen precisamente por esa debilidad inherente que tiene en su gobierno. Todo lo que está ocurriendo en el País Vasco, en Navarra, porque muchas veces nos olvidamos de Navarra, pero Navarra también gobiernan el Partido Socialista con lo que viene siendo también el Bildu Navarro. Por lo tanto, muchas veces, ojo, que esto está ocurriendo en dos comunidades autónomas, que todavía tenemos cientos de muertos sin esclarecer y que recordemos que el jefe de precisamente el que está pactando todo esto con Pedro Sánchez fue una de esas personas que daba las órdenes. También la portavoz del Congreso era la directora de un medio, recordémoslo, que era periodista, que también se dedicaba a hacer ese tipo de portadas totalmente, pues digamos, ¿no?, equidistantes con una realidad que sufrieron muchos vascos. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo, al igual que vemos con el tema de Marruecos, al igual que vemos con el tema también, por ejemplo, de todas las comunidades autónomas, lo que vemos también en Castilla-León con su propio partido, al final todo viene por cesiones a, digamos, partidos que, pues digamos, no defienden al Estado español. Y cuando alguien dentro del propio Partido Socialista está dispuesto a alzar la voz, se le critica de que está en la fachosfera, se le critica de que realmente pues no es el socialismo de verdad. Y yo creo que la realidad es que muchos españoles son conscientes de que nos guste más, nos guste menos, Bildu no es un partido de Estado. Bildu es un partido similar a lo que viene siendo Esquerra Republicana, lo que viene siendo Junts, son partidos independentistas que buscan solamente su propio beneficio. ¿Y quiénes son sus votantes? ¿Y quiénes componen sus filas? Terroristas o gente que ha pertenecido a bandas terroristas. Por lo tanto, lo normal es que sigan hablando de su libro. Lo que no nos debería de extrañar es que ellos pidan la excarcelación, es que ellos pidan la rebaja de condenas, es que ellos pidan que estén fuera la Guardia Civil y la Policía Nacional del País Vasco. Eso no nos debería de sorprender. Lo que nos debe de sorprender es que este gobierno de España abandone a todos los vascos, sobre todo cuando forman parte de coalición de gobierno, tanto en el País Vasco como en España, como en Navarra. Me gustaría preguntarte una valoración como economista de estos últimos datos de paro de septiembre que nos sorprendieron a todos la semana pasada. Un septiembre negro, extraño desde el punto de vista del empleo, teniendo en cuenta que es el final del periodo estival, que tradicionalmente y por la estructura que tenemos en nuestra economía es la época dorada para el empleo, por los servicios, y en cambio son unos datos realmente negativos los que hemos tenido en septiembre.
Bueno, eso se tiene que entender, si nos vamos al desglose, pues que acabamos viendo siempre en todas las series estadísticas, sobre todo viene por parte del hundimiento en gran medida, ¿no? De lo que sorprendentemente debería de ser lo que empezaría a tirar ahora mismo. Es decir, el tema de la hostelería, hasta bien entrado el mes de septiembre, normalmente suele ser un lugar bastante refugio, ¿no? De ese empleo temporal. Por otro lado, también tenemos que pensar qué es lo que se ha hundido. Se ha hundido la industria. La industria a nivel europeo, pero sobre todo a nivel de España, no remonta pues prácticamente desde el mes de marzo. Y además tenemos que tener en cuenta un componente muy importante. Muchas empresas ahora mismo pues están dejando de contratar, sobre todo a personas que tienen que ver con la parte joven, es decir, oye, ahora mismo hay dificultades para contratar, los sueldos están más caros, ha subido, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero ha subido el SMI, por lo tanto, realmente pues también se ha encarecido el proceso de contratación, por lo tanto, pues bueno, al final acabamos viendo efectos derivados de todo esto, que si bien es cierto, es un septiembre muy peculiar, habrá que seguir viendo la serie histórica durante los próximos meses, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta, lo que sí que tenemos que tener en cuenta por encima de todo, es que realmente la falta de medidas por parte del gobierno, esa reforma laboral que venía a producirse y no se ha producido, esos presupuestos del Estado que no se dan y por lo tanto muchas de las ayudas que deberían llegar a empresas no llegan, esto es lo que está lastrando la economía. No pensemos que unos presupuestos del Estado sin aprobarse son bonanza para el país. Por supuesto que no. Hay muchos proyectos, muchas medidas, fondos europeos que no están viniendo precisamente por esta falta de desgobierno, de estos mismos con los cuales acabamos de hablar, aprueban la excarcelación de presos. Bueno, muchas gracias por esta colaboración. Como siempre, estamos encantados contigo, con tus análisis. Gracias. Y hasta Un otra, Iván. placer. Bien, pues seguimos pendientes de todo lo que ocurre. No se vayan porque nos queda programa. Es diario, es noticia.